¿Oráculos o tarot? ¿Qué tipo de cartas escojo para una lectura? Hola, espero que estés muy bien, soy Nico y decidí hacer este video para entregarte información desde mi perspectiva sobre las similitudes pero también las diferencias entre ambos tipos de mazos, los de oráculos y los de tarot, para que así cuando tú decidas hacerte una lectura puedas escoger la que a ti te resuene más, la que llegue con más certeza y el mensaje para ti sea el adecuado. Antes de hablar de las diferencias entre los oráculos y los tarots, es importante también que cuando tú escojas a la persona que te va a leer las cartas, o si tú misma estás aprendiendo a leer cartas o tienes ese interés, es importante que veas el enfoque con el que se hace este tipo de lecturas de cartas. Hay variadas ramas o variadas formas de hacer lecturas de cartas. Principalmente destaco dos, o son las dos más comunes que he visto. Por un lado están las lecturas predictivas, que tratan de entregar información de qué va a ocurrir en el futuro con X situación, con mi ser interno, con una emoción, un problema que estoy enfrentando. Y por otro lado están las lecturas con enfoque terapéutico, que son las que realizo en mi caso, que más que entregar una información del futuro, te da las herramientas, te da guías, te dice con qué elementos tú puedes enfrentar un obstáculo, cuáles son tus desafíos frente a esta situación para que tengas conciencia, así como cuáles son tus dones, cuáles son tus fortalezas para poder enfrentar esta situación, para poder superar quizás algún obstáculo interno, personalidad, algún elemento de tu ser que quieras trabajar, inseguridades, etcétera, ¿ya? Entonces eso igual es muy importante que lo consultes antes de hablar hacerte una lectura de cartas. Es importante que lo consultes y hables con la persona para que te diga cuál enfoque es el que hace para ti, ver si te hace sentido. En lo personal creo que el terapéutico te da más poder, te empodera, te da a ti las herramientas para que tú con tu protagonismo, con tus fortalezas, puedas determinar qué aspectos puedes ahí mejorar, manejar, eliminar, etc. Pero vamos ahora con la diferencia entre los oráculos y los tarots. Como algunas bien ya saben, mi especialidad o mi fuerte o a lo que más me he dedicado es a las lecturas de oráculos. Por un lado, oráculo significa mensaje divino, es decir, es un mensaje canalizado, en este caso a través de cartas, pero podemos recordar, por ejemplo, que en la antigua Grecia se hacía el oráculo de Delfos con personas, con mujeres, quienes ellas canalizaban un mensaje, ¿cierto?, de las divinidades. Por lo tanto, el oráculo se puede manifestar de distintas formas, pero el que nos convoca en el video de hoy y el que yo entrego es a partir de cartas. Los oráculos pueden tener la cantidad de cartas que se desee y puede tener una variedad de temas, porque va a ir variando de la persona que cree el oráculo, dependiendo del tema, del tema que quiere escoger, sobre el cual abordar. Algunos son más generales y pueden servir para distintas situaciones, y otros oráculos son más específicos y por lo mismo entregan una información más detallada para distintas situaciones. Por ejemplo, les voy a ir mostrando algunos que yo tengo. Les voy a partir con los que yo comencé, que los conocí en un taller de autoconocimiento femenino. Y el primero se llama El oráculo de las diosas, de Silvia Celovsky. Este es el libro, que es muy completo, hace un detalle por cada diosa que aparecen en este mazo, ¿ya? Entonces aquí están los más, el reverso de las cartitas, y ahí se puede ir viendo, las tengo algunas al revés,
Entonces ahí ustedes pueden ir viendo las cartas que se van teniendo. Entonces estas se enfocan en la energía de las diosas que tú puedes integrar o que te invitan a revisar, ¿ya? Y así son varias. El libro, como les digo, es muy completo, habla desde la mitología, desde sugerencias, cómo invocar a estas diosas, etc. Que claro, uno también obviamente tiene que estudiar el libro, y también se interpreta con otra información que puede ir canalizando en el momento. Otro oráculo que tengo es el oráculo de la energía femenina, que me encanta este reverso como de la semilla de la vida, ¿cierto? Son distintas espirales con distintos colores que van representando distintas energías. Recordemos que todos tenemos energía tanto femenina como masculina. Entonces ahí nos va dando un mensaje. Son muy amorosas estas cartas, me encanta, y también tiene preguntas para que tú puedas ahí interrogarte, ¿cierto? Y ver cómo vas con... estoy tratando de mostrar distintos colores para que vayan viendo cómo varían, pero me están saliendo las mismas. Para que ahí tú te hagas estas preguntas que hace el libro, ya que aparecen en el libro. Otro oráculo, estos que he mostrado sirven para distintas situaciones bien generales, creo yo. Este también me gusta mucho, es de mis regalones, es el oráculo, bueno, se llama Tarot Symbolon, pero en verdad es un oráculo. Y me gusta porque tiene elementos de mitos y creencias populares, pero también lo vincula con la astrología, que es uno también de mis aprendizajes, ¿cierto? Y de lo que comparto. Soy astróloga y hago lecturas también de cartas astrales, y eso también me ayuda para poder complementar la información que aparece en estas cartas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en las cartas también aparece información astrológica que se relaciona con algunos son personajes arquetípicos, como se ve acá, por ejemplo, o como les digo, de creencias populares, de mitos, de leyendas, etc. Y aquí tengo otro, por ejemplo, que es más específico, una pregunta que se da constante, ¿cierto? Tema común, porque ¿quién no quiere sentirse amada y amado? Este es el oráculo de los ángeles del amor, que justamente se especializa solo en ese tema. Entonces, amor de pareja, diría yo, porque hay distintos tipos de amor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí se enfoca más en este amor de a dos, de pareja, con imágenes bien bonitas, bien melosas algunas, entonces ayuda a conectar con esa energía. Y también otro oráculo que me gusta mucho, que conecto harto con él, es el oráculo de guía angelical de Gris y Nava, que es a través de los ángeles. Se nos da un mensaje muy bonito, es hermoso, el reverso es muy etéreo, me encanta. Y bueno, estos son solo algunos, tengo otros más, que como les digo, algunos son más específicos, otros son como para lecturas más generales. También es importante como conversar quizás previamente qué temas quieres, o al inicio de la lectura, ¿cierto? Qué temas quieres abordar para saber cuál de estos oráculos es el más apropiado. Por otra parte, pasamos a el tarot. El tarot, más bien, bueno, se tienen distintas visiones de dónde surge. Algunos dicen que proviene desde Egipto, otros dicen que viene desde Medio Oriente. Sin embargo, hay mayor certeza o mayor evidencia a partir desde la Edad Media,
donde sí hay ya más evidencias, como les digo, de estos tipos de cartas. Sabemos que el tarot sí o sí siempre tiene 78 cartas, ¿ya? Que se dividen en los arcanos mayores, donde tenemos, bueno, el clásico de la torre, la estrella, el emperador, la emperatriz, ¿cierto? Que son personajes más relevantes, por decirlo así, aunque bueno, en una tirada todos tienen igual importancia. Y están los arcanos menores y los numerados, ¿cierto? Que el tarot tiene 4 palos, digo entre comillas, ya que siempre son las copas, los bastos, las espadas y los oros, ¿ya? Esto surge porque en la Edad Media el tarot surge en primer lugar como unos grabados grandes que pedían los nobles, la realeza. Por lo general, donde se pintaban, incluso hay distintas variantes, donde cada rey, por ejemplo, quería pintarse a sí mismo o a su reina, ¿ya? Entonces ahí ellos se iban, un artista dibujaba por ellos, y también se fusiona con estas cartas que provienen desde Medio Oriente, que llegan, los naipes mamelucos se llaman, llegan a Europa y se utilizan con un tono primero lúdico para jugar. En algún momento estuvieron prohibidos en algunos países de Europa, en algunos reinos en esa época, y se fusiona, ¿cierto?, estos dos elementos entre el arte y el juego, y se incluye este elemento, comillas, adivinatorio de las cartas. Y ahí es como surge el tarot. Ya, también, como les digo, también sirven también tiene este enfoque, puede ser tanto terapéutico como predictivo. Y hay dos grandes tipos de tarot, que por un lado es el tarot de Marsella, que es el que tengo yo. Esta edición, estas cartas es de Pablo Robledo. Es un argentino que ha tenido una labor muy meticulosa de buscar, investigar históricamente cómo hay distintas de estas cartas, ¿cierto? Y se dio el trabajo, ¿cierto?, de recuperar y ser bien prolijo en este tarot de Marsella con los elementos. Dependiendo de las ediciones, a veces cambian, por ejemplo, el tono de las vestimentas, o en algunos incluyen un elemento y en otros se quita, y así, ¿ya? Es un trabajo realmente hermoso el que ha hecho Pablo Robledo, muy, muy bello. Y otro que tengo aquí es de tarot de Marsella, es este de la editorial Los Carabeos, que tiene como este fondo doradito en todas las cartas, que bueno, la edición dice que sirve para conectar con tu subconsciente, este color dorado, y con tu intuición. Entonces, para poder como canalizar mejor el mensaje que quiera transmitir el tarot. Por otro lado está el tarot de Rider Waite, o Waite, no sé cómo se dirá, que me perdone ahí aquella mujer que creó, ¿cierto?, que ilustró ese tarot, que lo que hace es que los numerados los transforma iconográficamente. Ya, por ejemplo, aquí este 3 de basto, están estos 3 bastos, pero en el Rider Waite no es así, sino que todos son elementos pictográficos, tienen así dibujos, por decirlo de alguna forma, ilustraciones en todas las cartas, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Y hoy en día la industria de la editorial ha permitido también expandir las formas de ilustrar los tarot. Entonces ya también incluso existen, por ejemplo, el tarot de los gatos, de los perros, el tarot romántico. Hay uno de David Bowie, por ejemplo, donde se inspiran en estos elementos para ilustrar las 78 cartas del tarot. Entonces ahí también depende de qué tanto resuene la persona, bueno, la
la tarotista que quiera leer esas cartas, así como también de la persona consultante que quiera hacerse esas lecturas. Y otra variante que también existe, está este tarot, bueno, que es un poquito en relación a esto último, el tarot de 8 Zen, que como les digo aquí, por ejemplo, tiene todas las cartas ilustradas, todas las 78 cartas son ilustradas con imágenes, ¿ya? Entonces aquí 8, este maestro espiritual, a pesar de bueno, de su vida un poco polémica que tuvo, hace este tarot, ¿cierto? Y acá abajo, por ejemplo, aparece el código, por decirlo así, para saber qué carta es, ¿ya? Entonces, para saber si es un arcano mayor, un arcano menor o uno numerado. Así que esa es la gran diferencia, o lo que yo les puedo aportar sobre las similitudes y diferencias entre el tarot. En definitiva, no es que uno sea mejor que otro, no es que uno te dé más información que otra. Yo creo que depende ahí en gran parte de el llamado, ¿cierto?, que tú tengas respecto a estas cartas, así como de la persona que lee, ¿cierto?, la cartomante que lea estas cartas, cuál le llama a ella o a él la atención, con cuál resuena más. Por ejemplo, en mi caso, hay tiempos en que conecto mucho con un mazo en particular y siento que me entrega información más certera o más profunda. Después me conecto más con otro, y así. Entonces va dependiendo como de distintos factores. Lo importante es ahí el dominio, ¿cierto?, de las cartas y la intuición, que es un gran elemento que también juega a favor en estas tipos de lecturas. Así que cuéntame, ¿conocías los oráculos? ¿Hay uno en particular que te guste? ¿Cuál es tu tarot favorito? ¿Prefieres el de Rider White o el de Marsella? ¿O te gusta alguno de estos ilustrados que existen hoy en día, que son variantes? Cuéntame ahí, puedes dejar un comentario. Si encontraste útil esta información, también te invito a darle me gusta, compartirlo con alguien que le pueda interesar. Y nos vemos en otra ocasión. Te cuento que tengo la agenda abierta para lecturas, lecturas de oráculos. Tarot todavía no lo estoy entregando a grandes grupos. Aquellos que me siguen vieron que hice hace poco el curso de tarot de Marsella. Así que cuando me sienta ya completamente segura, compartiré también ese servicio. Y también tengo lecturas astrológicas, cartas astrales, ¿sí?, por si te interesa, gemoterapia y bueno, hartas magias por ahí. Si te interesa me puedes escribir por interno. Te mando un abrazo y que estés muy bien. Chao, chao.